Hola, en este vídeo voy a hablar de textos antiguos que pueden ser de interés para lectores de fantasía moderna, por su temática esencialmente. En otro vídeo anterior estuve hablando de otro texto, la Epopeya de Gilgamesh, que se podía considerar el primer texto importante de la literatura universal. Y en este vídeo voy a hablar de la Ilíada y la Odisea, que son, digamos, el paso siguiente lógico al hablar de este tema, porque son los primeros textos que se pueden considerar el comienzo de la literatura occidental. Al contrario que en el texto que estuve hablando en el vídeo anterior, en este caso la influencia de estos textos nunca se perdió. Siempre han conservado una gran influencia sobre nuestra literatura hasta la actualidad. Y de hecho, por la temática que tienen, pues también se puede considerar que han tenido una gran influencia sobre la literatura de fantasía. En general, toda la tradición literaria de Occidente está influida por estos libros, pero aún más si cabe la influencia que estos libros han tenido sobre autores como Tolkien y en general sobre toda la literatura que trataba de temas que no eran esencialmente realistas, pues nos puede dar una idea de que estos textos son importantes para entender cuál es el origen de la fantasía moderna. Bueno, son textos de la literatura griega. Para un griego de época clásica, estos textos son tan antiguos como para nosotros puede ser Cervantes o Shakespeare, etcétera. Estos textos, la temática de lo que tratan es la guerra de Troya, que ha sido un tema muy estudiado, muy interesante, pero que no hay conclusiones definitivas sobre el hecho histórico, si existió, que dio origen a estas leyendas. Tengo por aquí otro libro que es uno de los que intentan ver qué trasfondo histórico pudieron tener las leyendas que han llegado hasta nosotros sobre la guerra de Troya. El libro, tengo entendido, de una serie de la BBC y en todo caso está muy interesante porque habla del origen, de qué pudieron tener esas leyendas, intenta estudiar qué pudo haber de verdad en el origen de todas estas leyendas que llevaron a lo que hoy conocemos como la historia de la Ilíada y la Odisea, las historias sobre la guerra de Troya que han llegado hasta nosotros. Este asunto de la guerra de Troya es un tema que no es una tontería, no es algo totalmente obsoleto, no es algo que sea intrascendente para nuestro mundo moderno, porque de hecho los propios griegos consideraban que la rivalidad que había entre Occidente y Oriente, pues por lo menos parcialmente la achacaban en su origen a la guerra de Troya. Y hoy día, pues esto, ya digo, puede tener cierta relevancia desde un punto de vista de interpretación política, porque ha habido obras modernas basadas en historia antigua, como puede ser el cómic de 300 y la película, que utilizan estos temas como una reflexión sobre, ya digo, sobre la rivalidad o las diferencias de culturas occidentales y orientales. Y esta rivalidad pues se considera una especie de metáfora de cuestiones políticas que pueden ser bastante actuales. Entonces, ya digo que no estamos hablando de algo que pueda ser totalmente ajeno a nosotros. El autor de estos textos es Homero, pero dado que de Homero no se sabe prácticamente nada con seguridad, pues el nombre de Homero no deja de ser una etiqueta. En realidad esto está basado en literatura oral que tomó forma definitiva en torno al siglo VIII o VII antes de Cristo y seguramente sí habría un autor que es el que dio forma definitiva, que convirtió estos poemas, digamos, en algo unitario, pero ni siquiera es seguro que el autor de la Ilíada y de la Odisea sean la misma persona. De hecho, muchos estudiosos opinan que no, que posiblemente incluso podría ser que el autor de la Odisea no conociera la Ilíada, porque la Odisea, por su estilo, por su estructura, se considera que es un poco posterior a la Ilíada.
Y lo dicho, es posible que los autores de estas dos obras sean incluso diferentes, pero tradicionalmente se han asignado las dos al nombre de Homero, y bueno, en todo caso se considera que son obras que pueden ser de unos alrededor de 700 años antes de Cristo o una cosa así. Estas obras están compuestas en un dialecto griego que ya resultaba arcaizante para los griegos de época clásica, que se suele denominar griego homérico, pero bueno, en realidad es una mezcla de dialectos literarios, que posiblemente lo que hizo el autor de estas obras fue reunir una serie de historias, de poemas que ya existían con anterioridad, y bueno, darles una estructura así más homogénea, más continua, pero en la práctica pues estaría usando muchísimos versos de épocas anteriores, y de hecho estos textos son relativamente repetitivos. Creo que en la Ilíada uno de cada tres versos se considera que aparece más de una vez en el poema. Por ejemplo, hay veces que se repiten escenas con las mismas palabras exactamente. Esto es consecuencia de que estos poemas en su origen vienen de la literatura oral, y el hecho de meter escenas parecidas con palabras distintas, con versos distintos, pues supondría una carga memorística mucho mayor para el poeta. Entonces simplemente en situaciones que son iguales, pues se usan las mismas palabras, y así el recitador tiene menos problemas para la memorización. Y de hecho en estos poemas se usan mucho los epítetos de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Aquiles, pues muy a menudo se dice que es Aquiles el de pies ligeros, o Aquiles de pies rápidos. Y en el mismo contexto, si esto aparece al final del verso, pues siempre se usarán las mismas palabras exactamente. Y esto, ya digo, sirve para facilitar la memorización. Esto hace que las traducciones en prosa, y de hecho las traducciones en general, porque no, ninguna traducción se puede conservar la estructura exacta del texto griego, pues hace que se pierda un poco la musicalidad del texto. De hecho, esta musicalidad a la que me refiero se basa en que muchas veces en poemas antiguos pues se usaban unos recursos, igual que hoy día se puede usar la rima en los poemas. Pues en muchas lenguas antiguas lo que se usa es una estructura del verso que consiste en crear un ritmo con las sílabas largas y cortas, o con los acentos. Se crea una especie de ritmo, una especie de morse, en el caso de la Ilíada y de la Odisea, o en general de las epopeyas, los poemas épicos griegos. El, el modelo que se usa es un verso que se llama hexámetro dactílico. Hexámetro quiere decir que se usa 6 veces un patrón determinado, y ese patrón es el del dáctilo, que viene de la palabra dedo, y es una especie de símil hecho con las falanges de un dedo, en el sentido de que tiene una sílaba larga y dos sílabas cortas. Entonces, el ritmo del verso homérico, del verso del hexámetro dactílico, es repetir 6 veces. Para simplificar un poco, pues, porque esto en realidad en la práctica pues mucho más complicado, es repetir 6 veces un ritmo de larga, corta, corta, en cuanto a la longitud de la sílaba. Y esto hace pues que esto sea como una especie de ritmo bueno, en Morse, si lo tradujéramos a Morse, pues sería raya punto punto. También podría recordar a lo mejor a un ritmo de 3x4 en música. El caso es que estos versos, sea un ritmo, sea otro, tienen una estructura que, digamos, tiene una cierta musicalidad que se pierde en las traducciones modernas, y por tanto, pues, digamos, la traducción pues lo que se concentra más en el tema narrativo, pero siempre hay que entender que esto, bueno, al leer este texto, pues a lo mejor en traducción nos puede resultar algo repetitivo, algo árido, pero hay que tener en cuenta que esto en su origen pues tenía una cierta musicalidad que no vamos a notar si no leemos el texto griego original. Entonces, esto también forma parte de las dificultades de acceso de un lector moderno a estos textos antiguos. A veces cuando se dice que estos textos son áridos o aburridos, pues no se está teniendo en cuenta cosas como esta, que es que hay veces estos textos que se recitaban incluso con acompañamiento musical. Entonces serían lo que para nosotros
podía ser una canción moderna o a lo mejor incluso estaba más cerca de lo que, bueno, quizás esto sea un poco retorcer un poco la cosa, pero a lo mejor estaría incluso más cerca de lo que puede ser un rap moderno en el sentido de que algo más que la música en sí, pues el ritmo, es la repetición de palabras, etcétera, etcétera. Bueno, y para hacernos una idea del argumento que tienen estos poemas, que es quizás lo que más puede interesar al lector moderno, ya digo, esto está basado en las leyendas de la guerra de Troya, pero al contrario de lo que mucha gente cree, estos textos no solo tratan una pequeña parte de lo que es la guerra de Troya en sí. De hecho, la Ilíada trata solamente lo que se llama el episodio de la cólera de Aquiles, que es algo que sucede al final de la guerra de Troya. La guerra de Troya se supone que son 10 años lo que ocupa. Esto sucede solamente en unos pocos días, unas pocas semanas, en el último año de la guerra de Troya. Lo que se cuenta en la Ilíada. Lo que pasa es que, digamos que se aprovecha, aunque el argumento en sí trate solamente este periodo tan corto, pues evidentemente pues los personajes hablan de sucesos anteriores, se prefiguran a lo mejor sucesos posteriores, con lo cual digamos que se tiene una panorámica no general, pero sí a pesar de que esto trata un periodo corto, pues sí se puede considerar que abarca un periodo bastante mayor que se aplica a toda la guerra. Bueno, a pesar de todo, pues el periodo que cubre la Ilíada no incluye ni el episodio del caballo de Troya, ni la muerte de Aquiles, etcétera, etcétera. O sea que muchos de los puntos argumentales más conocidos de la guerra de Troya no entran en la Ilíada. A su vez, pues la Odisea lo que trata es el retorno de un personaje de los que participan en la guerra de Troya, que es Ulises, que en su origen era Odiseo, el nombre griego es Odiseo, y el nombre pasó a los romanos como Ulises, y por eso en nuestra tradición pues se le denomina Ulises. Pero en su origen el nombre era Odiseo. Ahí el nombre de este libro, del texto. Y bueno, el nombre de Ilíada viene de otro de los nombres de la ciudad de Troya, que es Ilión, y este es el origen que tienen los nombres de estos libros. Y como iba diciendo, pues la Odisea no trata ya en sí sobre la guerra de Troya, sino el retorno de Odiseo, de Ulises, después de la guerra de Troya. Y bueno, en la Odisea pues también se mencionan cosas que sucedieron en la guerra de Troya, y en general pues la Odisea en general, al contrario que la Ilíada, es un texto que es más moderno en el sentido que tiene una estructura más compleja, tiene cosas como que serían incluso parecidas a flashbacks, tienen puntos de vista de personajes distintos, la acción va saltando de una localización geográfica a otra, cuando salta también de un personaje a otro. Tiene una estructura que en realidad podría ser prácticamente el origen de lo que es la estructura de novelas más modernas. Y de hecho, pues sí, la Odisea se considera que ya digo, que uno de los textos fundamentales del origen de la literatura occidental, igual que la Ilíada también lo es, lo que pasa es que la Ilíada es un texto que podemos considerar quizá más arcaico, más rústico, en el sentido de que tiene una estructura más lineal, incluso más repetitiva. Es algo muy evidente si se lee uno de los textos detrás del otro. De hecho, ya he comentado que muchos estudiosos consideran que el autor de la Ilíada y de la Odisea, a pesar de que estén asignados tradicionalmente a Homero, pues son autores distintos porque tienen una visión del mundo muy diferente. La visión de la Ilíada es como más heroica y es una cosa como más arcaica. Es un texto que narrativamente es más lineal, y en cambio la Odisea pues es un texto más complejo narrativamente, que salta de un personaje a otro, que tiene flashbacks de un punto de vista moderno, etcétera, etcétera. De hecho, personalmente al leerlo no me dio la impresión de que fueran textos del mismo autor, pero bueno, todo es posible.
los estudiosos tienen opiniones encontradas a este respecto y tampoco vamos a decir que sea algo simple, que porque un lector moderno le dé la impresión de que sean autores distintos, pues ya por eso esté demostrado de que lo sean, sino que, bueno, incluso actualmente hay autores que varían totalmente su estilo de una obra a otra, o sea, no se puede descartar, pero lo cierto es que da una impresión que, excepto en el lenguaje, que sí, que es cierto que usan el mismo dialecto, usan el mismo tipo de verso, pero en todo lo demás es algo distinto. La historia de la guerra de Troya, sí contada un poco rápido, y ya digo que estos libros solo contienen una pequeña parte de toda la historia, comienza con el rapto de Helena, que era la mujer de Menelao, del rey de Esparta, y que se considera una de las mujeres más hermosas de Grecia, y es raptada por un príncipe troyano, por Paris, que también se denomina Alejandro, es otro de los nombres que tiene en esta epopeya, y es raptada. Alejandro París se la lleva a Troya, y Agamenón, el rey de Micenas, la ciudad más importante por entonces en Grecia, que era hermano de Menelao, organiza una expedición con todas las fuerzas de las diversas ciudades-estado griegas y ataca a Troya, la asedia durante 10 años. Durante esos 10 años, pues uno de los héroes más importantes del bando griego es Aquiles, y al final de esos 10 años, en el último año de la guerra, Aquiles se enfrenta a Agamenón por una discusión la posesión de unas esclavas, y Aquiles, que era el que llevaba el peso de las batallas contra los troyanos, se retira y los troyanos aprovechan para contraatacar, y hasta que Aquiles ve que su amigo Patroclo muere en la batalla, no se decida a volver a luchar a favor de los griegos, y entonces ya derrota al campeón mayor de los troyanos, que es Héctor. Y de hecho, las últimas tres o cuatro frases que acabo de decir sería la base de lo que es la Ilíada, o sea, de lo que es estos sucesos en el último año de la guerra, hasta la muerte de Héctor, es prácticamente lo que se cuenta en la Ilíada. Ya se ve que es solamente una pequeña parte. Y bueno, pues a continuación de esto, esto ya no sucede en la Ilíada, pues ocurre el episodio del caballo de Troya, con un engaño, una artimaña, pues inventada por Ulises. Los griegos entran en Troya y la destruyen, matan a la mayor parte de sus habitantes, y toman a gran parte de las mujeres como esclavas, y retornan a Grecia. Y este personaje, el que inventó la artimaña del caballo de Troya, Odiseo, Ulises, pues sus aventuras en el retorno a Grecia es lo que se cuenta en la Odisea. Y bueno, y de paso, pues otras historias que están relacionadas, se cuentan también cosas ocurridas en la guerra y demás. Y esto, igual que la guerra duró 10 años, pues también Odiseo, por una maldición de los dioses, pues también tarda 10 años en volver a su patria, y tiene bastantes aventuras. Aventuras bastante fantásticas, que bastante más fantásticas quizá de lo que se cuenta en la Ilíada, aunque en la Ilíada también hay mucha intervención de los dioses y demás. Pues en la Odisea, pues también Ulises se enfrenta a bastantes monstruos, como el Cíclope, se encuentra con la sirena, se enfrenta a Escila y Caribdis y demás. Estos elementos de la Odisea pues también han influido bastante en lo que es las historias fantásticas posteriores, de historias con monstruos, mitologías, etcétera. Finalmente Ulises llega a su patria, pero no se presenta directamente a su mujer, sino que llega disfrazado. Su mujer está siendo acosada por una serie de pretendientes, y ella le está dando largas con la esperanza todavía de que Ulises pueda volver, pero Ulises tiene dudas de si su esposa le ha sido fiel, y llega disfrazado, llega de incógnito. Y bueno, estos son cosas que también digamos, los ecos posteriores pues se pueden ver hasta incluso en cosas como el Conde de Montecristo, y en fin, todas las historias que muestran a un protagonista que vuelve
que no se presenta directamente en el sitio que es su destino, sino que llega disfrazado y para ver cómo es la situación allí, etcétera, etcétera. Son tropos que se han usado extensivamente a lo largo de la literatura posterior. Y bueno, finalmente pues Ulises derrota a lo que son los pretendientes de su esposa en general el personaje de Ulises es un personaje que al contrario de los personajes de la Ilíada, que se muestran como quizá como más heroicos y demás, pues este es un personaje más como en ocasiones como más como un pillo, como una persona que trama bastantes ardides, tiene una persona ingeniosa, capaz de buscar la forma de engañar, de vencer a sus enemigos con engaños y con trampas. Por tanto, también cambia un poco la filosofía del héroe de un texto de la Ilíada a la Odisea. También volviendo un poco quizá especialmente a la Ilíada, hay que decir que estos textos tienen otro aspecto interesante, que es el hecho de que nuestras ideas modernas sobre cómo, digamos, nuestros estereotipos o clichés de cómo debe comportarse un héroe, no concuerdan exactamente con la idea de a lo mejor de lo que son los héroes en la Ilíada. Por lo pronto la Ilíada es un texto, bueno, en general estos dos textos son textos que no son maniqueístas, que lo que quizá lo que nosotros leemos de algunos personajes nos podría sonar a un villano, pero luego a lo mejor en páginas posteriores pues se le considera un héroe. Son ideas de lo que es son menos maniqueístas desde un punto de vista quizá de una novela más de fantasía moderna. No son personajes que sean algunos de ellos buenos y otros malos, sino que muchas veces los personajes aristocráticos pues se comportan de una forma que bajo nuestro punto de vista moderno pues sería bastante cruel, pero por otro lado pues desde el punto de vista del poeta, de Homero, pues son personajes aristocráticos y se les da bastante prestigio y demás. Por otro lado hay personajes que son héroes en la batalla, pero que a lo mejor terminan llorando o suplicando por su vida. Por tanto, quizás estos textos también pueden ser interesantes, que rompen un poco con los clichés modernos que podamos tener en este sentido de lo que es el heroísmo, de lo que es la idea de cómo se debe comportar un héroe desde el punto de vista moderno. Algo que también, por suerte, pues se va rompiendo también en la fantasía moderna cada vez más. En esto a lo mejor destaca más la Ilíada, en este realismo de su argumento, el hecho de que también cuando relata escenas de batalla, pues en ocasiones son bastante sangrientas, en realidad son bastante realistas. Son cosas que a lo mejor incluso en literatura posterior, como literatura a lo mejor medieval o literatura premoderna, pues no se insiste tanto. Por ejemplo, en la Ilíada hay escenas de combate donde un personaje le atraviesa la cabeza a otro con la lanza y literalmente, pues, o la espada o lo que sea, y literalmente en el verso dice que los sesos le salpicaron el interior del casco, así tal cual. O sea, son cosas que incluso a lo mejor en fantasía un poco premoderna, fantasía tipo Tolkien y todo eso, no se llegaba a esos extremos y ha sido posteriormente cuando ya se han introducido esos elementos de realismo mayor en la fantasía. Así que ya digo, estos textos a lo mejor no coinciden con nuestras expectativas en lo que es un texto antiguo. En cambio en la Odisea, pues está menos orientado a este tipo de escenas de batalla. Es cierto que la Ilíada a veces es muy repetitiva en ese sentido. Y aunque para mi gusto, entre la Ilíada y la Odisea, yo creo que si me tuviera que quedar con alguna escena de los dos libros, pues posiblemente serían algunas del principio de la Ilíada. Pero en general, pues la Odisea es un libro que tiene un aspecto como más sofisticado, más moderno, tiene una estructura más sofisticada y podemos decir que también puede tener una relación mayor con lo que sea la fantasía actual, porque de hecho la Ilíada, también, aunque también hay bastantes intervenciones de dioses y todo eso, muchas veces estas intervenciones parecen como un poco decorativas o son una especie de metáfora. Por ejemplo, al comienzo de la Ilíada, pues
se comenta que se ve como Apolo está lanzando sus flechas contra el campamento griego, pero esas flechas en realidad lo que hacen es provocar una plaga, una epidemia entre los griegos. Entonces algo que muchas veces parece como algo más metafórico que real. Y bueno, de hecho las intervenciones de los dioses muchas veces no, me parece que no tienen casi sentido, porque muchas veces y están como influenciando a los personajes para que hagan cosas que luego no tienen efecto sobre el resultado final del argumento. Es un poco, digamos que se nota que aquí la narración, el aspecto el realismo de la trama o de la cohesión de la trama era lo que menos le importaba a Homero o al autor de la Ilíada, sino que simplemente eran otras cosas las que se consideraban de interés para el espectador cuando se recitaban estas obras en la antigua Grecia. Y la Odisea, pues quizá tenga una estructura más coherente en ese sentido, pero bueno, igualmente hay muchas intervenciones de dioses que a lo mejor no tienen demasiado sentido. Eh, es curioso que muchas veces las intervenciones de los dioses, los dioses parece como que son algo como casi como siniestros, ¿no? Son dioses que se consideran hoy día como que representan lo más luminoso de los dioses griegos, como puede ser Apolo, Atenea y demás. Son muchas veces dioses de la razón, de la luz y todo eso. En estas obras, muchas veces cuando intervienen dan miedo. Son una especie bueno, de hecho Atenea muchas veces, bueno, esto depende de la traducción, pero muchas veces se la representa como una ave rapaz prácticamente. Cuando intervienen pues provocan grandes mortandades en las tropas, etcétera, etcétera. Y bueno, en otro sentido, pues quizá aunque esto es común a la Ilíada y la Odisea, pero ya digo, en el aspecto de relacionarlo con la fantasía moderna, pues es la Odisea la que más relación puede tener. Y en la Odisea, pues aparte de múltiples intervenciones de dioses, pues hay también bastantes intervenciones de semidioses, de monstruos, lo que hoy día consideraríamos monstruos. Que en muchos casos son prácticamente semidioses desde un punto de vista lo que sería el punto de vista de un griego antiguo, hijos de dioses, etcétera, etcétera, como puede ser el cíclope, Polifemo. En general hay bastantes elementos que luego han pasado a incluso cuentos infantiles. Y bueno, que eso al final se ha transmitido a la fantasía moderna. En este sentido, la Odisea de estos dos libros es lo más cercano a lo que pretendo aquí, que es acercar al lector de la fantasía moderna a los textos antiguos más relacionados. En este caso es la Odisea el que puede tener una mayor relación con la fantasía moderna. En cuanto a ediciones, es muy fácil encontrar ediciones buenas en español. Ya digo, esto es una de las obras clásicas de la literatura occidental. Esta que tengo aquí es la que más me gusta personalmente, porque además contiene el texto original. Son las obras completas de Homero. Y la traducción es de Emilio Crespo Güemes, La Ilíada, y José María Pavón, La Odisea. Yo creo que se puede considerar quizás la mejor edición en castellano, con prólogo de Carlos García Gual. Son traducciones en verso bastante literales, que pueden dar una idea quizás mejor que otras traducciones de más o menos qué es lo que dice el texto griego en su origen. Y además tengo otras ediciones, que estas ya sí son en prosa, son quizás a lo mejor pueden ser a lo mejor más cómodas de leer para un lector moderno, aunque quizás se alejen un poco más de la literalidad, de la estructura del poema original, que es esta edición de Cristóbal Rodríguez Alonso de la Ilíada. Francamente no sé si estará descatalogada, recuerdo que la introducción era bastante buena. Y esta edición clásica de la Odisea, que esta sí no me cabe duda de que está todavía disponible. José Luis Calvo es el traductor. Todas estas ediciones son bastante buenas y ya digo, estoy seguro que habría muchas otras que también serán estupendas porque son textos clásicos y estoy seguro que el nivel es bastante alto en este sentido. Por último voy a leer el comienzo de la Ilíada en verso, para que se vea un poco cómo es el lenguaje, el estilo de este texto.
que es muy parecido al de la Odisea. La cólera canta, oh diosa del pelida Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores. Precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves, y así se cumplía el plan de Zeus desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles de la casta de Zeus. ¿Quién de los dioses lanzó a ambos a entablar disputa? El hijo de Leto y de Zeus, pues, irritado contra el rey, una maligna peste suscitó en el ejército y perecían las huestes, porque al sacerdote Crises había deshonrado el Atrida, pues aquel llegó a las veloces naves de los aqueos cargado de inmensos rescates para liberar a su hija, llevando en sus manos las ínfulas del flechador Apolo, en lo alto del áureo cetro, y suplicaba a todos los aqueos, pero sobre todo a los dos Atridas, ordenadores de huestes: oh Atridas y demás aqueos de buenas crevas, que los dioses dueños de las olímpicas moradas os concedan saquear la ciudad de Príamo y regresar bien a casa. Pero a mi hija, por favor, liberádmela y aceptad el rescate, por piedad del flechador hijo de Zeus, de Apolo. Entonces todos los demás aqueos aprobaron unánimes, respetar al sacerdote y aceptar el espléndido rescate. Pero no le plugo en su ánimo al atrida Agamenón, que lo alejó de mala manera y le dictó un riguroso mandato. Viejo, que no te encuentre yo junto a las cóncavas naves, bien porque ahora te demores o porque vuelvas más tarde. No sea que no te socorran el cetro ni las ínfulas del dios. No la pienso soltar, antes le va a sobrevenir la vejez en mi casa, en Argos, lejos de la patria, aplicándose al telar y compartiendo mi lecho. Mas vete, no me provoques y así podrás regresar sano y salvo. Así habló, y el anciano sintió miedo y acató sus palabras. Marchó en silencio a lo largo de la ribera del fragoroso mar. Yéndose luego lejos, muchas súplicas dirigió el anciano al soberano Apolo, al que dio a luz Leto, de hermosos cabellos. Óyeme, oh tú, el de argénteo arco, que proteges Crisa, y la muy divina Cila, y sobre Ténedos imperas con tu fuerza. Oh Esminteo, si alguna vez he techado tu amable templo, o si alguna vez he quemado en tu honor pingües muslos de toros y de cabras, cúmpleme ahora este deseo, que paguen los dánaos mis lágrimas con tus dardos. Así habló en su plegaria, y Febo Apolo le escuchó, y descendió de las cumbres del Olimpo, airado en su corazón, con el arco en los hombros y la aljaba, tapada a ambos lados. Resonaron las flechas sobre los hombros del dios irritado, al ponerse en movimiento, e iba semejante a la noche. Esto se puede considerar el comienzo de la literatura occidental, igual que comenté en el caso de la epopeya de Gilgamesh, que era el comienzo de la literatura universal. Estos textos han estado influyendo sobre toda la literatura que ha llegado hasta nosotros sin interrupción, al contrario de lo que pasaba con la epopeya de Gilgamesh. Este texto que acabo de leer, se ve que el comienzo pues nos puede resultar un poco ajeno, es muy retórico, empieza con una introducción que suena un poco general, pero enseguida se ve que entra en la trama y bueno, casi a los pocos versos ya está contando, ya entra lo que se llama in medias res, está contando una escena del 10º año de la guerra, cuando un sacerdote viene a suplicar a los reyes de los griegos que le devuelvan a su hija. Además una escena muy patética, la han capturado. Y bueno, Agamenón le dice que no se la va a devolver, sino que se la va a llevar a su patria como esclava y como concubina. Entonces, y en ese momento, pues el sacerdote se retira y pide ayuda a Apolo, y Apolo se dispone a dirigirse contra los griegos. La verdad que es un comienzo bastante impresionante, pero ya digo, quizás esta retórica, este estilo, pueda alejarlo un poco de los lectores modernos, pero en general considero que el comienzo de la Ilíada es un texto que es bastante impresionante, aunque luego se vuelve bastante más repetitivo conforme empiezan los combates y empiezan a repetirse escenas de combate, que ya digo que incluso en el lenguaje resulta bastante repetitivo.
En cambio, en la Odisea, pues quizá un poco menos repetitiva, sí lo es en el lenguaje, pero desde el principio empieza a contar las aventuras de Odiseo, de Ulises, y ahí tiene una estructura más moderna, se puede parecer más a lo que nosotros entendemos por una novela moderna. En fin, esto es todo. Son libros que tienen una gran influencia sobre literatura posterior y sobre la literatura de fantasía en particular. Gracias y hasta el próximo vídeo.